Buen día para todos, mi nombre es Alexander Patiño. El día de hoy voy a realizar la exposición de la actividad propuesta, desarrollo basado en componentes. Primeramente vamos a definir lo que es un componente, pero entonces tenemos que un componente va a ser un elemento o un módulo con unas interfaces y unas dependencias bien establecidas o bien definidas. Estos componentes por lo general son desarrollados por terceros, luego son adquiridos por alguien y posteriormente son incorporados a un sistema junto con otros componentes que conforman la funcionalidad de todo. Estos componentes por lo general aunque estén interconectados con otros componentes, siempre van a estar de manera individual en el sistema o en el lugar que se implemente. Vamos a ver lo que son las interfaces de los componentes. Estas interfaces van a permitir determinar la funcionalidad de cada uno de los componentes que se implementa dentro del sistema, así como también las funcionalidades que se utilizan de los otros componentes en el momento de una ejecución de un proyecto o de un programa. Usualmente o casi siempre estos componentes o estas interfaces permiten utilizar métodos tanto públicos como atributos y así como también los eventos que se emiten. En las interfaces podemos tener dos tipos de interfaces. Tenemos la interfaz de exportación y la interfaz de importación. En la exportación, la interfaz realizada por un componente, mientras que en la exportación la interfaz es usada por un componente dentro del sistema. Tenemos las características de los componentes. Una de ellas y una de las principales sería que tienen una interfaz bien definida, también digámoslo así, que tienen lo necesario para su funcionamiento y en muy pocas ocasiones dependen de otros componentes o librerías en el sistema. Pueden estar incorporados o se pueden implementar en cualquier lenguaje de programación y casi siempre también o en la mayoría de las veces son productos comerciales de calidad que son fabricados por una fabricante o una empresa especializada en este tipo de desarrollo de software. El objetivo principal, cabe resaltar también, de los componentes es generar la reutilización de código para diseñar digámoslo así, programas con código ya existente. Entonces, como facilitar todo el código que ya se requiera, adquirir esos componentes, implementarlos en el sistema y desarrollar un aplicativo en un tiempo, digámoslo así, estimado o en un plazo más corto de lo normal. Clasificación de componentes. Bueno, en la clasificación de componentes tenemos dos tipos. Tenemos los componentes de despliegue y los componentes de producto de trabajo. Los componentes de despliegue son necesarios y bueno, son suficientes para generar un sistema ejecutable, como por ejemplo puede ser sistemas.exe o digámoslo así, se pueden generar programas dinámicos, etcétera. Componentes de producto de trabajo. Estos surgen durante el desarrollo del proyecto y al final se quedan implementados en el producto final. Bueno, ahora vamos a ver bajo acoplamiento y alta cohesión. En el bajo acoplamiento vamos a ver las desventajas de tener un alto acoplamiento para poder comprender por qué es necesario tener un bajo acoplamiento en el sistema. Tener un alto acoplamiento de componentes en el sistema nos traería a nosotros un efecto dominó. Por ejemplo, si se llega a dañar uno de los componentes, una línea de código de uno de los componentes, esto generaría que los demás componentes también se vean afectados por el daño que se generó, lo que incurrirían en gastos de mantenimiento, en tiempo, en pérdida de tiempo. También nos traería a nosotros
que el módulo que se daña no se pueda reutilizar, o que los módulos no se puedan reutilizar, o el componente como tal. Entonces esa sería una de las desventajas que nos traería un alto acoplamiento. Por eso se sugiere que se tenga un bajo acoplamiento. Luego tenemos la alta cohesión. La alta cohesión sería la función que realiza la clase o el módulo como tal. Tener una baja cohesión significaría que la clase realizara múltiples funciones dentro del sistema, lo que también sería ineficiente para el producto final. Aquí vemos un ejemplo muy claro de lo que sería un bajo acoplamiento y una alta cohesión, que sería lo indicado en el desarrollo de software modular. Aquí tenemos, por ejemplo, un bajo acoplamiento y una alta cohesión, que cada uno de los módulos genera tiene su función bien establecida. En este otro ejemplo vemos un alto acoplamiento y una baja cohesión. Entonces vemos, por ejemplo, aquí que los módulos las funciones no están bien definidas, pero tienen demasiados acoplamientos entre los módulos o los componentes que forman el sistema como tal. Bueno, por último tenemos los componentes COTS. Los componentes COTS lo podemos definir en español como componentes electrónicos comerciales listos para usar. Esos componentes también los podemos definir en inglés como commercial off the shelf. Lo que hacen realmente, o lo que nos permiten realmente al utilizarlos, es reducir costos tanto en el desarrollo como en el mantenimiento de los sistemas. Esos componentes también nos pueden traer un ahorro significativo en el momento de contratación, pero hay que tener en cuenta algo que tienen los componentes COTS, y es que el código fuente es cerrado y no se puede modificar por el cliente o por las personas que los adquieren. Sin embargo, tienen unas ventajas muy bien establecidas, como por ejemplo que son productos estables, que han sido ampliamente probados, están bien definidos y documentados, y sus límites y posibilidades son conocidas. Entonces esas serían las ventajas y algunas de las cosas que nos traerían los componentes COTS al utilizarlos en un sistema. Bueno, entonces no siendo más, agradezco el tiempo prestado por ustedes y que tengan un excelente día.